Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, espero tengan una muy buena tarde el día de hoy. Esta es la sesión de clase número 28 y esta es la semana número 14. Esta es la semana número 14, recordándoles a todos los que están en este momento conectados o que van a ver la sesión de clase posteriormente, que son 16 semanas de este proyecto Vamos para la Universidad. Esta es la sesión de clase número 28. Luego viene semana 15, 16 para terminar nuestras sesiones de clase con este proyecto. Bueno, vámonos entonces dándole la bienvenida a todos aquellos que están conectados en este momento, a María Verónica, a Santiago, a Paulo, a Natalia Jaramillo Holguín, a Estefanía, Isabela, Luciani, Luisa, Fernanda, María Camila, Sofía. Muy buenas tardes a aquellos que están conectados y también a quienes nos verán después. También un saludo a aquellos profes que están pendientes y vámonos a nuestra presentación de contenido. Nuestra presentación de contenido va a venir a hablar de un tema demasiado necesario para el ejercicio del argumento, lo cual es el debate y la sustentación. El debate y la sustentación se lo van a venir a encontrar en diferentes ámbitos académicos, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, sobre todo en la universidad se lo van a encontrar bastante. Para la sesión de clase del día de hoy tenemos unos objetivos, los cuales son reconocer el debate y la sustentación como prácticas que favorecen la expresión oral y la argumentación en los estudiantes. Y también caracterizar el debate y la sustentación como prácticas de presentación oral de gran importancia en el desempeño universitario. Ojo con eso, me gusta ese último objetivo. Es que es un preámbulo, realmente es un preámbulo para lo que puede llegar a ser la vida universitaria. No solo en el ejercicio de entrar en un aula de clase, en una dinámica de clase, sino también en las afueras de clase, en los pasillos, con tus profes por ahí, con tus compañeros de clase. El ejercicio del debate conlleva una sustentación de argumentos. Se van a dar cuenta que tarde o temprano hay muchos temas de los cuales ustedes puedan hacer ejercicio del debate. Luego van a entender también que se necesita cierta forma de sustentar las ideas. Dentro de nuestra agenda del día de hoy vamos a encontrar la activación de saberes previos. Consta esta vez de un pequeño video de reflexión del cual vamos a hacer unas preguntitas. El video se llama Miedo a hablar en público, muy interesante también para lo que es el ejercicio de la sustentación oral de la argumentación. Nuestra presentación de contenido, que también tiene que ver con todos aquellos con todos aquellos conceptos y sugerencias para el debate. Luego viene nuestra actividad central, que es un poco presentar algunas preguntas que puedan recopilar todos los conceptos vistos hoy, y vamos a hacer un ejercicio también de una postura a nivel político que está muy de moda, que es el debate político sobre el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo. Entonces ahorita vamos a estar pendiente también de esos detalles. Luego vamos a tener nuestra actividad de profundización, que es sugerirles a ustedes allá en las instituciones que realicen también el ejercicio del debate según una situación propuesta. Y bueno, entonces demos ya inicio a esta sesión de clase con la activación de saberes previos. Vámonos con el video que les había hablado. Miedo a hablar en público, es corto, quiero que estén pendientes de una, bien atentos, y hacemos unas preguntitas y hacemos una reflexión para después. Muy bien, todos pendientes, ahí va.
Horror, mañana tengo que hacer una presentación. Me tiemblan las manos. Me quedo en blanco. Me duele el estómago. Bye-bye. Listo. Bueno, muy interesante para ciertos fines de expresión oral y también muy necesario para que comprendamos unos cuantos detalles en cuanto a eso de la presentación de argumentos. Entonces, cuando estamos hablando de presentación de argumentos, estamos hablando que normalmente vamos a encontrarnos con argumentos en oposición. Esos argumentos en oposición pueden confrontarse los míos con los otros y generar lo que conocemos como el tan famoso debate. Ahora, vámonos a unas preguntas. Quiero que sean muy participativos los que están conectados, aquellos a quienes di una bienvenida, un saludito, y llegar y decirles que este chat es para que ustedes participen. Y antes de que comiencen a responder o comencemos a hablar de estas preguntas, sepan que pueden comentar, pueden hacer un ejercicio de aporte, pueden preguntar si quieren o refutar algunas cosas. La primera pregunta sería: ¿por qué sentimos miedo a hablar en público? Por ahí nosotros los profes siempre somos dados a decir: pero ¿por qué tienes pánico si es a presentarte ante los mismos compañeros que ves todo el año? Y entonces son un montón de circunstancias de orden personal, son un montón de circunstancias de la definición del carácter, y también habla mucho de la preparación de quien está exponiendo en ese momento. Entonces, en el momento de sentir miedo, uno cree que se le van a gozar, que lo va a hacer mal, que va a sacar una mala nota, un montón de circunstancias, pero todo eso se vence con la preparación del ejercicio en público, ¿cierto? Cuando yo estoy preparado, los nervios a veces pasan. Cuando yo estoy preparado, simple y llanamente debo respirar un poquito y ya va pasando todo lo que me hace ponerme nervioso, y posteriormente comienza a fluir ya el conocimiento, los argumentos que debo exponer. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta a la hora de debatir y sustentar? Díganme ustedes ahí en el chat. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta a la hora del debate y la sustentación? ¿Cuál consideran ustedes es un elemento principal o primordial a la hora del debate?
yo tengo uno fundamental. A mí me encanta llegar y decir, dice Pablo, tener muy buen argumento, un muy buen argumento, tener un vocabulario muy óptimo, perfecto, Pablo. Dice Luis Miguel, una tesis y unos argumentos claros. Eso está fenomenal. Es que cuando yo estoy claro, cuando mis ideas están claras, es mucho más fácil sustentarlas, es mucho más fácil debatir. Pero quiero que entendamos algo. Para el debate, precisamente para el debate, yo Andrés Felipe, considero que uno de los elementos necesarios para el debate es precisamente la escucha. Porque más allá que tú vayas a dar los argumentos, las opiniones, la tesis, etcétera, tiene que haber alguien que sepa escuchar, porque de lo contrario, más que un debate, se vuelve una pelea, una discusión, pero de las malucas. Yo puedo discutir con argumentos, yo puedo debatir, pero realmente cuando no nos escuchamos es que comienzan las peleas. Entonces, no, profe, es que qué pereza, vea que no lo dejan hablar a uno, vea que cuando uno dice algo se ríen de uno, o cuando uno dice algo ahí mismo le caen todos diciéndole que está mal hecho. Pero un momento, es que todo parte de la escucha. Si nosotros, y es una teoría que yo tengo desde hace tiempos, si nosotros aprendemos a escuchar, muchos de los problemas que tenemos como sociedad se resuelven. Échele ojo y verás que es verdad. Pero es verdad lo que dicen acá mis compañeros, argumentos sólidos, una opinión clara y un lenguaje muy bien elaborado, que eso me lleva a otra situación del debate y de la sustentación. Es que cuando estoy argumentando, yo tengo que tener un lenguaje preciso para lo que estoy diciendo, de lo contrario se me pierde la idea. ¿Existe diferencia entre debatir y el sustentar? Pues sí, hay una pequeña diferencia. Es que el debate es una confrontación de ideas, mientras que el sustentar no necesariamente tengo que confrontar las ideas. Yo puedo sustentarle a un profesor un trabajo, una tarea, y él me va a decir simple y llanamente está bien hecho, está mal hecho. Pero cuando estamos hablando de debate, ya ahí sí hay una confrontación, es presentar una idea con otra o unos aspectos positivos y negativos de una idea. ¿Qué sería recomendable a la hora de debatir y sustentar? Vuelvo y recaigo en ese tema de la escucha y sobre todo también respetar la palabra del otro, el respeto ante todo a la hora del debate. Que lo que el otro está diciendo no me convence, no me gusta y hasta me disgusta, pues aprendamos a escuchar, aprendamos a callar también cuando se debe callar, para que luego tengamos la palabra y decir el por qué no es bueno, por qué no me gusta, todo en el orden del respeto. ¿Qué papel juega la argumentación en el debate y la sustentación? Pues yo creo que es supremamente necesario, por no decir que obvia, la presencia de la argumentación. Cuando yo voy a debatir una idea, yo tengo que argumentar lo que estoy diciendo, es decir, yo tengo que justificar de manera teórica, de manera exacta, hasta de manera científica las observaciones o las premisas o los postulados que yo estoy dando. Lo mismo en el tema de la sustentación. Si yo lo que digo no lo sustento en unos hechos teóricos, en unos hechos a veces también prácticos, en unas pruebas, lo más probable es que se caigan mis afirmaciones. Bueno, vámonos al ejercicio de la presentación del contenido. Cuando estamos hablando del debate y de la sustentación, estamos hablando también de un ejercicio académico y también un ejercicio que, si bien lo podemos sacar de la academia, conlleva también unos ejercicios o una estructura de lo académico. Yo me puedo sentar a debatir con mis amigos en el barrio por allá, en un parche donde estemos sentaditos sobre un tema, pero recuerde el ejercicio de la sustentación y de la argumentación.
Del debate y la sustentación podemos decir que son de las principales técnicas de discusión verbal que se emplean en ámbitos académicos. Se utilizan principalmente para resolver o debatir alrededor de un tema o problema con la pretensión de solucionarlo o plantear alternativas de solución. Ojo que a veces o a veces no, en la mayoría de ocasiones el debate debe llegar a unas conclusiones en donde se va a buscar resolver una problemática o dar unas directrices a seguir también, ¿cierto? El debate y la sustentación se llevan a cabo en un ambiente de reciprocidad, respeto y armonía, que era lo que decía ahora. ¿Por qué ese tema de la reciprocidad? Porque si yo doy mi punto de vista y respeto el otro también puede dar su punto de vista y yo respetarlo. Otras técnicas que comúnmente se emplean son la mesa redonda, que eso normalmente lo hacemos en los salones, allá en los colegios, en la universidad, los foros, el panel, entre otros ejercicios de debate, de argumentación y sustentación. Por ahí está muy común, pues muy de moda, están los cineforos. Vemos la película, se presentan unas temáticas de la película y nos ponemos a debatir o a sustentar o a charlar un poco sobre esa película y esos temas. ¿Qué habilidades se requieren para usted debatir y sustentar? Ojo que ya estamos hablando de la persona que va a hacer el ejercicio de debatir y sustentar. Lo primero es la capacidad crítica y reflexiva de las situaciones que se debaten. Usted debe tener capacidad crítica. No necesariamente mezclar, eso ya lo he dicho en otras ocasiones, mezclar la idea de crítica con la critiquería o ser crítico y ser criticón. Hay una diferencia muy grande. El ser crítico es el que puede tomar un hecho objetivo y lo desmenuza para ver sus aspectos en pro y en contra de cierta situación, si es verídico, si no lo es, etc. El crítico, qué pena decirlo, es aquel que simple y llanamente llega a rajar, llega a dañar, no propone nada. Curiosamente, el criticón es el que no propone nada. Eso no es así, eso no está bien hecho, y simple y llanamente se queda en la critiquería o en la criticonería, Argumentos sólidos y válidos frente al tema en cuestión, así como mis compañeros Pablo y Luis Miguel lo decían, yo tengo que tener unos argumentos sólidos. Exacto, que no me los puedan tumbar, que no puedan ser refutables, que estén sustentados en algo. Capacidad de comunicar y expresar ideas de forma fluida y concreta. Ojo que eso ya también va muy de la mano de la expresión del lenguaje que tiene cada quien. Yo debo ser fluido a la hora de expresar ideas, yo debo ser claro. Por ahí dicen, miren el tema de los políticos. Los políticos expresan ideas y las expresan de manera clara. A veces hay gente que está de acuerdo, otras personas que no lo están, pero cuando expresan una idea da cierta sensación de convencer al otro. Capacidad de síntesis y de concreción. No necesariamente para yo dar una opinión, un argumento me tengo que demorar 2 horas. A veces con unos pocos minutos, unas pocas oraciones, unas pocas palabras defiendo lo propuesto y lo planteado. Aprender a hablar y comunicarse ante el público. De eso trataba mucho el video inicial, ¿no? Perder el miedo a hablar en público. A veces nos toca hablar entre conocidos, a veces entre desconocidos. Pero mucho más allá de hablar entre conocidos y desconocidos, es estar seguro yo de lo que voy a decir. Es estar seguro de que lo que digo hay una justificación de lo que estoy diciendo y mi preparación para el discurso que voy a presentar. Tolerancia a la controversia y cuestionamiento de las demás personas. Ojo con eso, que es lo que hemos hablado desde el principio: tolerancia, el respeto, saber esperar,
no interrumpir, porque es que el debate se da para interrumpir mucho. Uno a veces, curiosamente, nuestros padres de la patria, que son los congresistas, están allá en el Congreso debatiendo y eso parece que no se respetaran. Pongan el canal institucional de vez en cuando. Pasa mucho eso, se interrumpen la palabra y respeto. Qué bueno fuera que nosotros los jóvenes desde las aulas aprendamos a los viejos a un poco a debatir, a sustentar una idea de manera tolerante. Capacidad para trabajar en equipo. Ojo, es que varias personas podemos tener la misma idea a defender. Vamos a trabajar en equipo para, vos tenés una idea, yo tengo otro y ambos sustentamos el tema. Listo. Y vamos a ver qué dice el otro en oposición a lo que nosotros tenemos para en equipo defendernos. Capacidad para hablar y escuchar de forma atenta y respetuosa. Bueno, eso ya hace parte de lo que hemos venido hablando desde hace rato. Hay que tener en cuenta muchos aspectos del debate y de la sustentación. El primer aspecto que se debe tener en este caso es que este tipo de técnicas y herramientas generan espacios propios para la participación, el intercambio y el aprendizaje colaborativo. Además, fortalecen habilidades críticas y argumentativas en los estudiantes que les serán de gran utilidad en el mundo laboral y académico, sobre todo en el mundo académico. Acá hay un detalle que es bueno que resalten, muchachos. Muchas veces uno dice que uno va a la escuela. Cuando digo escuela digo primaria, secundaria, universidad. Cuando uno va a la escuela uno va a aprender, pero ahí hay un concepto muy errado, pensar que uno solo aprende de los profesores o que uno solo aprende de lo que uno pueda hacer. Muchas veces se van a encontrar con que son los compañeros con quienes también vas a tener un ejercicio de aprendizaje. Tú también puedes aprender de tu compañero. ¿Y cómo lo haces? En un ejercicio de debate, en un ejercicio de charla, en un ejercicio de sustentación de ideas. Por ahí dicen en la universidad, uno la mitad de la carrera la aprende en las aulas de clase y la otra mitad la aprende en la biblioteca o en los pasillos, compartiendo con los compañeros. Y es precisamente a lo que le apunta este enunciado. Nosotros aprendemos de nuestro compañero en la colaboración del debate y de la unión de ideas. Yo tengo una idea, tú tienes una idea, juntémosla, construimos un conocimiento más amplio. Se lo van a encontrar donde quiera que vayan, academia o la situación laboral también. En el ejercicio del debate o de la sustentación no hay respuestas o soluciones correctas, tampoco hay un ganador o un perdedor. Se hace una valoración de la participación teniendo en cuenta el trabajo de equipo demostrado, las argumentaciones propuestas y la actitud de respeto demostrada en toda la sesión. A veces muchos profesores somos de dividir el salón, bueno, acá hay un tema, entonces ustedes van a defender una postura, ustedes van a tener otra y los mejores argumentos son los que ganan. A veces hacen eso los profes, pero lo primordial en ese ejercicio es que haya unas conclusiones lógicas, válidas y que vengan de las dos posturas, que provengan de las dos posturas. De lo contrario, ahí estaríamos como fomentando más el guerrerismo, más el ejercicio de contradecir al otro que el de construir el conocimiento. Recomendaciones para el ejercicio del debate. Se debe asignar el tema para el debate con antelación, es decir, para que los participantes vayan teniendo un ejercicio de investigación. Ve, el debate va a ser sobre el aborto, entonces, ay, jue madre, entonces yo tengo que ir a investigar sobre el aborto, ¿cierto?
de la manera que el equipo pueda formular los argumentos y las ideas. Otra recomendación: todos los integrantes del equipo deben llegar a un consenso frente a las opiniones y argumentos que van a sustentar. No es que vamos a comenzar a hablar a la loca de lo primero que tengamos en mente, de lo primero que tengamos ahí consultaditos, que yo encontré esto y lo voy a decir. No, porque hasta me puedo estar contradiciendo, o yo contradecir a alguien de mi propio equipo, que eso suele pasar mucho. Todos los integrantes del equipo deben participar y aportar su punto de vista. La participación de todos es supremamente fundamental. Cuando los profes llegan y hacen o sacan unas notas en un ejercicio de debate, los profes esperan que todos participen. Profe, yo estuve ese día y ¿por qué tengo un 2? Ese día no te escuché, ese día no vi que hablaras. Es importante que generen un listado con los puntos a favor o en contra que discutirán de la situación planteada. Ojo, hay que organizar la información. Es importante escuchar atentamente para contraargumentar de forma asertiva. Ojo con eso último, de forma asertiva. Es que contraargumentar me suena en algunos ámbitos como llegar y contradecir al otro de una. No, es de forma asertiva. El otro propone esto de forma asertiva, yo le voy a proponer un adicionado o una refutación de su tema o de su ejercicio de argumentación. Determinar un tiempo de participación para cada uno de los equipos. Ojo con eso, porque ahí hay un pequeño problema en el tema de por qué el otro habla más que yo, por qué el equipo de allá tienen más tiempo que nosotros. Entonces debe haber una organización por parte del moderador, que en muchas partes es el mismo profesor. Bueno, vamos a hablar de unas técnicas, unas formas de debate y de sustentación de ideas. Vamos a entrar a decir que la dialéctica es una técnica que busca dialogar entre diferentes partes para llegar a concretar una verdad. Es decir, yo llego a la verdad, yo llego a mi conclusión verídica, a sacar mi conclusión final, debatiendo con el otro, conversando con el otro. ¿Cómo sé, según esto, cómo sé que yo tengo la razón? Porque la debatí con el otro y llegamos a la conclusión final, ¿cierto? También están las premisas, que las premisas se van a presentar como una manera de afirmación, como una manera de presentar una información cierta. Una premisa es una información que se considera cierta y que sirve como base de un razonamiento lógico o base fundamental de una discusión. Postulados, que es un principio que se admite como cierto sin necesidad de ser demostrado y que sirve como base para otros razonamientos. Muy bien, eso vendríamos a hablar de los postulados. Yo puedo postular una idea, puedo postular una pregunta también. La proposición es precisamente proponer unos ejercicios, unas actividades, proponer unos actos a seguir, proponer unas verdades, proponer unas ideas. Y el silogismo es una actividad de argumentación, de razonamiento, que está formado por dos premisas y una conclusión para llegar a un resultado final. Ejemplo de un silogismo: si yo soy estudiante, a los estudiantes les va bien, por ende a mí como estudiante me va a ir bien. Bueno, vámonos con diferentes elementos de la argumentación. Tipos de tesis en el momento del debate. Cuando tú vas a hacer un debate, cuando ustedes vayan a hacer un debate, va a surgir los tipos de tesis que pueden presentar. En esos tipos de tesis ustedes pueden evaluar, explicar, predicar y pueden hasta sugerir y prevenir, ¿cierto? En los tipos de tesis. Lo que me llama poderosamente la atención son las clases de argumentos,
Las clases de argumentos son muy necesarias para que lo tengan en cuenta. Y ojo con los errores argumentativos, vamos a hablar de ello. Clases de argumentos, la mayoría, la utilidad de un argumento, lo ético, ojo con ese detalle de lo social, de las responsabilidades sociales. Lo hedonista, las citas o refranes, ojo con eso, es decir, los referentes, causas y efectos de ciertas circunstancias o fenómenos, los ejemplos, datos, estadísticas, la analogía, la comparación, la relación de semejanzas, la experiencia, es decir, la praxis de un evento, de una acción. Falsa generalización. La falsa generalización es lo que prima en algunos debates, ojo con eso. La autoridad no válida, la apelación al sentimiento, falsa causa, la ignorancia, certeza o de hecho, la causalidad, la probabilidad, el silogismo. Ojo, me dejó llamando la atención la apelación al sentimiento. A veces pretendemos argumentar algo que porque es muy bello, que porque es muy lindo, o que porque yo siento pasión, alegría, amor por eso, y ojo con caer en un error de argumentación. Que entre esos errores de argumentación vamos a tener los argumentos incorrectos, como el mal uso de la lógica, elevar lo particular a lo general, con datos insuficientes, círculos viciosos, dar vueltas a una idea, usar dos hechos indistintamente como causa y consecuencia, falsa relación de causa y efecto, ojo con las falsedades, apelar a los sentimientos del destinatario, que era lo que yo venía diciendo ahorita, ejemplo, debemos darle el empleo a ese muchacho porque él tiene buenos sentimientos. No, el empleo se le da a quien tenga los méritos para lograrlo. Apelar a la importancia, prestigio y autoridad del emisor. Bien, vamos por último con el decálogo de la lógica, ya para después ir a nuestra actividad del día de hoy. Bien, en el decálogo de la lógica, decálogo son 10 ítems, 10 formas de presentar unos pasos a seguir o unas recomendaciones. Vámonos a encontrar con: no atacarás a la persona sino al argumento. Ojo con eso, yo he visto debates, he estado en debates y muchas veces he visto que una de las formas de argumentar es atacando a la persona, más no lo que se dice. Pero es que aquel que es punkero, metalero, ese que vas a ver, o aquel que vive por allá en un estrato 1, ¿qué educación va a tener para tener un argumento correcto? No malinterpretarás o exagerarás el argumento de una persona para debilitar su postura. Ojo, más allá de ser respetuosos, también debemos ser éticos. Ojo con eso. No tomarás una pequeña parte para representar el todo, que eso es lo que pasa mucho. Cuando nosotros decimos, las minorías, es que por mi casa pasa esto, entonces en toda la ciudad debe ser igual. Ojo con eso. No intentarás demostrar una proposición suponiendo que una de sus premisas es cierta. Ojo con eso. No asegurarás que algo es la causa simplemente porque ocurrió antes. No reducirás discusión solo a dos posibilidades. No afirmarás que por la ignorancia de una persona, una afirmación ha de ser verdadera o falsa. No dejarás caer la carga de la prueba sobre aquel que está cuestionando una afirmación. No asumirás que esto sigue aquello cuando no existe conexión lógica alguna. Y por último, no asumirás que una afirmación, por ser popular, debe ser cierta. Me pego mucho de la 10, de este último ítem. No asumirás que una afirmación, por ser popular, debe ser cierta. Que nosotros como antioqueños bien
crédulos de lo popular, que así debe ser nombrado. Nosotros somos muy crédulos de las situaciones populares, no la debemos tomar como una situación verdadera o cierta. Listo. Bueno, ya habiendo hecho un repaso por el tema del debate y del tema de la sustentación, vamos con nuestra actividad del día de hoy, que precisamente es responder unas preguntitas sobre un tema muy particular que es polémico y que, bueno, espero ustedes ahí en el chat también presten parte de su postura y de su participación. Bueno, vámonos con unas preguntitas. Dice, ¿qué nos posibilita el debate y la sustentación como técnicas discursivas? Ahí en el chat, por favor, la participación de ustedes. ¿Qué posibilita un debate? Yo creo que ya hablamos de eso en la sesión de clase del día de hoy. De hecho, yo lo estaba mencionando un poquito al principio, pero quisiera que alguna voz por ahí, algún argumento de los que están conectados me dijeran qué posibilita un debate, una técnica de sustentación, ¿cierto? Y también debemos pensar algo. ¿Por qué es importante fortalecer las habilidades del debate y de la sustentación? Ahí vamos hablando de algo. En el ejercicio de fortalecer las habilidades, yo estoy fortaleciendo también unas competencias. En el caso de la lectoescritura, vamos a fortalecer competencias comunicativas. Cuando yo estoy fortaleciendo competencias comunicativas, es precisamente para yo aprender a comunicarme. Yo debo ser competente en el ejercicio de la comunicación, es decir, todo lo que yo pienso, creo, todos los postulados, ideas, todo el referente teórico, todo el conocimiento que yo tengo es para comunicarlo a mi sociedad. Ojo con eso, somos seres sociales, no somos seres aislados de la sociedad. Yo tengo que estar en constante comunicación con los demás, o si no, comienza a pasar un fenómeno de interiorización y comienzo hasta a enfermarme de mis formas de pensar. Entonces yo debo ser competente a la hora de sustentar mis ideas, porque es precisamente el argumento una de las formas de la competencia de la comunicación. Bien, en el tema de lo que posibilita el debate y la sustentación, como lo dije al principio, la escucha, el respeto, la disposición para con el otro. Bien, hay un tema que aquí sí quiero que participen, es el tema del debate político a favor y o en contra del matrimonio igualitario, del matrimonio de las personas que tienen el mismo sexo y la adopción por parte de personas del mismo sexo. Acá hay varias preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué estaría a favor o en contra del matrimonio igualitario? ¿Qué estaría a favor o en contra de la adopción de parejas del mismo sexo, por parte de parejas del mismo sexo? Ahí pueden expresar en el chat sus puntos de vista. Me gustaría, profe, vea, yo estoy a favor del matrimonio igualitario por esta razón. Profe, vea, yo no es que esté en contra, pero pasa esto, o yo estoy en contra porque pasa esto, ¿cierto? Me gustaría escucharlos a ustedes, jóvenes estudiantes. Me encanta cuando se presentan estos debates, es que es buena la participación de ustedes. Santiago, Paulo, Luis Miguel, Natalie, Isabela, Luisa, María Camila, Manuela. Qué rico escuchar o leer sus puntos de vista.
Puntos a favor, puntos en contra del matrimonio igualitario y del tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Qué dicen ustedes? Yo voy planteando mis puntos de vista, ustedes van escribiendo ahí en el chat también los de ustedes. Entiendan algo, cuando estamos hablando de parejas, del matrimonio igualitario, nosotros debemos partir de una circunstancia, y es que las leyes normalmente sociales, y en este caso las leyes colombianas, parten de la familia tradicional. Recuerden que hay varias instituciones que rigen una sociedad: la religión, la familia, la economía, la política y la educación. Y precisamente la familia es una de las instituciones que rige muchos de los ejercicios sociales. Y en esa constitución de la familia, tradicionalmente entendemos que hay un papá, hombre de sexo masculino, y una mamá de sexo femenino, y unos hijos. Bueno, entendemos eso como familia tradicional. El tema es que las familias de hoy en día, más allá de si son del mismo sexo, de sexos igualitarios, las familias hoy en día han evolucionado. Hoy en día nosotros entendemos por familia muchas formas que no son de la manera tradicional. Una familia puede ser la abuela, el tío, el primo y yo. Una familia puede ser mis tíos que me criaron y mi abuela. Una familia puede ser mis dos primas, mi papá y sin mi mamá. O al contrario, mi hermana, mi mamá y sin mi papá. Esa puede ser la familia. En muchos, los que saben de este tema, los que les toca el caso, que han crecido en una familia no tradicional o convencional, donde hay un papá, una mamá, unos hermanos, un hijo, no saben de lo que estoy hablando. Y más allá del ejercicio social de comenzar a constituir esas formas de familia como familia tradicional y como familia legal, también una familia puede ser un compañero del mismo sexo. En el caso de las lesbianas, mujer; en el caso de los hombres, otro; en el caso de los gays, otro hombre, o bueno, ya toda la comunidad LGTBI. El tema acá viene siendo qué dicen las leyes colombianas. El debate en Latinoamérica se está haciendo, el debate en Latinoamérica se está gestionando. Hay otros países que llevan ese debate mucho más desarrollado que en nosotros. ¿Qué pasa? Que hay algunas leyes que limitan estas uniones, limitan la unión de sexo igualitario. En algunos países es muy amplio, en otros países no es permitido. ¿Qué pasa en el caso de la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Precisamente el tema de la familia tradicional, que es que hay unos valores, que hay unas estructuras psíquicas, que hay un debate sobre si se debe o no se debe, por temas de tradición, de ejercicio ético moral por parte de estas personas, adoptar a un hijo. Hay algunas personas que dicen que no se debe dar los niños a este tipo de parejas. Hay otras personas que dicen que es mejor que las tengan, que los niños deben ser adoptados por este tipo de parejas en lugar de estar en la calle sin protección de nadie. Entonces es un tema también muy humanitario, es un tema de mucho respeto y es un tema de continuar debatiendo, para que lo tengan en cuenta. En Colombia se está haciendo el ejercicio del debate en torno a esto, y las leyes están comenzando a también presentar unas modificaciones. Esperemos a ver qué pasa. ¿Por qué es importante un debate como este? Bueno, porque voy a dar mi postura. Y se mezcla con la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de un debate como este? ¿Qué conclusiones les genera ese debate? Como para ir cerrando por la clase del día de hoy.
La sociedad no es un ente muerto. Una sociedad en la que todos participamos es un ente vivo y es un ente que se mueve y es un ente que cambia. No podemos pretender que la sociedad de hoy sea la misma sociedad de hace 100, 200, 300 años, porque hay cosas, hay circunstancias que van cambiando y evolucionando a través de lo que es los nuevos movimientos sociales, ejercicios, adquisición de derechos, nuevas manifestaciones culturales, etcétera. Hasta podríamos decir nuevas formas de expresión y de hablar. Y entonces eso se da en una sociedad que está viva. ¿Cómo sé que yo estoy vivo? Porque me estoy moviendo. ¿Cómo sabemos que la sociedad está viva? Porque está en constante cambio. Y entonces en esos constantes cambios entran los temas de la comunidad LGTBI, entran los temas del matrimonio igualitario y entran los temas de adopción por parejas del mismo sexo. Ahora, ¿cuál es el propósito de un debate de estos? Precisamente ver cómo está la legalidad del asunto, cómo está el ejercicio también psicosocial de ese fenómeno y cómo están también las nuevas configuraciones de familias que se están presentando en el nuevo siglo XXI, que imagino algunos de ustedes pueden ser parte de este tipo de nuevas familias, como las que venía mencionando ahorita, el primo, yo vivo con mi primo, mi abuela y mi mamá, y esa es mi familia. O yo vivo con mis dos tíos y con mi papá, esa es una familia. Bueno, para concluir, muchachos, el tema del debate es un tema que se lo van a encontrar en todos los en el marco de todos los sitios académicos, en los ejercicios de clase y de después de la clase también. La sustentación se da también en el ejercicio de la presentación de una idea ante un amigo, ante un compañero, ante un profesor, ante una clase, ¿cierto? Y nosotros debemos aprender a argumentar, ¿cierto? Bueno, muchachos, muchas gracias por prestar atención, muchas gracias por la sesión de la clase del día de hoy. A ustedes les digo, tengan una muy buena tarde y nos estaremos viendo prontamente. Hasta luego, que estén bien, chao.